vamos a recordarles a los que nos están viendo por el Centro de Estudiantes de Bibliotecología que pueden dejar sus preguntas en el chat para que sea de manera más propicia la conversación que se va a generar en torno al conversatorio de bibliotecas y discapacidad. Pues bueno, podemos poner en pantalla el segundo ponente, se los agradecería con mucha emoción. Doctor Aldo, buenas tardes. ¿Lo escuchamos? Hola Diana, ¿cómo estás? Un gusto tenerlo aquí presente. Paso a leer su presentación. El doctor Aldo Ocampo nos acompaña desde Chile. Él nace en 1987, es un teórico de la educación inclusiva. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, institución reconocida y con estatus asociativo a Claxo, primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Creó la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Se formó como profesor de educación general básica, licenciado en educación, posttitulado en psicopedagogía e inclusión. En la USH en Chile, magíster en educación con mención currículo y evaluación, máster en política educativa, máster en lingüística aplicada en la Universidad de Jaén en España, máster en integración de personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca, España, y doctor en ciencias de la educación aprobado sobresaliente por unanimidad. Mención cum laude por la Universidad de Granada, España. Posee además un postdoctorado en educación, contextos contemporáneos y demandas populares por el Instituto de Educación de la Universidad Federal Rural del Río de Janeiro, Brasil. Es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como más de 200 artículos entre el periodo del 2009 y 2019. Ha impartido más de 120 conferencias magistrales y clases magistrales en casi toda Iberoamérica por invitación, gracias a sus escritos y grabaciones. En julio de 2017 y en 2019 fue otorgado el reconocimiento de Ciudadano Ilustre por el Distrito de Riobamba, Ecuador, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva, y así también por el municipio de El Tambo, ciudad Huancayo, en Perú. En 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, le otorgó el Premio Iberoamericano a la investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta además con el reconocimiento del Congreso del Perú por su aporte a la educación y a la cultura. Actualmente cursa una estancia de investigación postdoctoral sobre la descolonización de la lingüística y ontologías relacionales en la Universidad de Antioquia, en Colombia, y un postdoctorado en el Centro Regional de Investigación Educativa y Formación Docente en México sobre semiótica de la educación inclusiva. Él nos viene a exponer desde Chile mediación cultural e imaginación bibliotecológica, desafíos críticos para responder a las personas con discapacidad. Profesor Aldo, le doy la palabra, es un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, querida Diana. Ustedes me escuchan bien, ¿no es verdad? Perfecto. ¿Ustedes me ayudan con mis diapositivas? ¿Cómo hago acá? Claro ¿Digo que sí. patas de cabra? La vamos a Súper, proyectar en unos minutos. Puede ya, ir comenzando si desea. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer a la organización por haber pensado en mí, saludar a las profesoras que también forman parte del panel. Estaba muy atento escuchando a la profesora Miranda en su exposición y bueno, el día de hoy yo voy a trabajar en base a varias cuestiones que me parecen importantes de poder mirar y voy a organizar mi presentación como en 3 grandes momentos, ¿ya? En un primer momento, como tratar de entender más que nada la idea de la inclusión y la discapacidad, pero en clave de los desafíos, muchísimas gracias, de lo que nosotros pensamos
que sería la biblioteca. Un aparato que, al igual que los museos, va a correr de forma paralela con el capitalismo en cuanto a su racionalidad, a su forma de entender la producción escrita, la relación con la lectura, la alfabetización, ¿ya? Y va a ser muy interesante darnos cuenta de esta relación entre cómo mediamos la lectura y podemos transformar la imaginación, o hacemos, perdón, la mediación cultural para poder transformar la mediación, la estructura, ¿ya? De conocimiento, la forma con la que tradicionalmente vinculamos lo que significaría la biblioteca. ¿Ya? Y aquí me gustaría entonces centrarme que mi presentación tal vez no va a hablar tantas cosas específicas de lo bibliotecológico como tal, sino que vamos a pensar desde la discapacidad, desde la neurodiversidad, qué implicancias tiene estos discursos, estas nuevas identidades, estas nuevas tramas existenciales para organizar la tarea bibliotecológica. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, para abrir el debate va a ser el primer momento de mi presentación. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que la educación inclusiva no tiene nada en común con la educación especial. ¿Ya? Si bien estos dos conceptos, educación especial y educación inclusiva, parece que son lo mismo en términos netamente epistemológicos, metodológicos, políticos, son dos cuestiones completamente diferentes, ¿ya? Por eso, tomar la educación especial como educación inclusiva va a ser desde mi principal entendimiento y desde mi lugar teórico uno de los principales fracasos o errores para concebir la inclusión. Hoy día en el sistema educativo lo que más tenemos es una extensión de la educación especial planteada como educación inclusiva. Lo que tenemos es que se ha tomado el legado, el conocimiento, los fundamentos de la educación especial para completar un campo vacante que es lo que es la educación inclusiva. Y esto hace que la educación especial atrape a la educación inclusiva y no entendamos qué cosa es esto de lo inclusivo, ¿ya? Y eso nos lleva entonces a pensar con mayor claridad que la educación inclusiva que más conocemos no es otra cosa que una forma de lo especial. Y aquí habría que decir que si bien la educación especial es una forma de inclusión, la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial, es una cuestión mucho más compleja que podríamos definirla en proximidad a un complejo proyecto político que va a estar preocupado, digo político no en términos partidistas, sino en términos de pensar un proyecto de Estado y Nación que que va a examinar la raza, las opresiones, las discriminaciones que son freno al autodesarrollo que experimentamos las personas, ya las múltiples identidades, el aprendizaje, etc. Por eso que la educación inclusiva se convierte, bajo mi mirada, en un complejo proyecto político y en un complejo proyecto de conocimiento en resistencia. Y aquí me gustaría detenerme muy, muy brevemente para decir que como proyecto de conocimiento en resistencia es una teoría, un aparato teórico que va a examinar cómo muchos discursos a favor de la igualdad, de la fraternidad, de la inclusión, del cambio, la transformación y la justicia social establecen alianzas imperceptibles con la desigualdad. Esta idea va a ser ampliamente abordada en muchos de los trabajos, sobre todo de metodología de oprimido, de Chela Sandoval o del feminismo con los conocimientos situados, para documentar cómo muchos argumentos críticamente democráticos terminan estableciendo complicidades con la desigualdad. Y en el caso de la inclusión, entender la inclusión como un ideal de asimilación o entender la diversidad como ideal de asimilación, es decir, aumentar el número de personas en los mismos espacios que muchas veces los rechazan, va justamente a considerar, va a ser uno de sus principales limitantes, ¿no? No, una biblioteca inclusiva no es la que pone el adjetivo a ciertas acciones, sino las que se repiensa profundamente en sus engranajes de constitución. Y por otro lado, y que en el fondo esta idea de entender la diversidad como ideal de asimilación va a provocar lo que yo llamo
el problema ontológico de los grupos sociales, que es lo que más se va a repetir en las políticas públicas y en las políticas culturales, que dicen que hay que crear un cierto número de cupos especiales para supuestamente sujetos especiales, ¿no? Y esa idea reproduce el problema ontológico de los grupos sociales, que puntualiza muy claramente y nos dice muy sinceramente que aquellos que hay que incluir tienen una comprensión negativa y especular, es decir, asociada a su identidad. Es decir, que mi identidad tiene una carga negativa y por lo tanto se producen prácticas de diferenciación, de segregación, ¿no? Y eso lleva justamente a una política de asimilar personas en las mismas estructuras culturales de participación educativa en vez de cambiar las estructuras de participación. Y finalmente decir que la educación inclusiva no tiene ninguna relación con las necesidades educativas especiales. ¿Ya? Este eufemismo de las necesidades educativas especiales es propio del lenguaje de la educación especial. Cuando nosotros nos preguntamos cuál es el denominador común para referirnos a las personas desde el punto de vista de una inclusión real, es la idea de múltiples singularidades o la premisa ontológica de los múltiples modos existenciales del humano. Y ahí la neurodiversidad tiene mucho que decir cuando nos dice que el ser autista no es una anormalidad, sino que más bien es una de las tantas variaciones neurológicas propias de la especie humana, ¿no? Entonces, me parece que entender la relación entre biblioteca y pluralismo ontológico o múltiples formas del humano permite desencializar estas concepciones erróneas y sobre todo la mistificación que hay en torno a la discapacidad y los grupos que tienen que ser incluidos. La siguiente, por favor. En ese sentido, entonces, necesitamos una escolarización que opere, ¿ya?, sobre nuevos entendimientos y en particular promueva un nuevo lenguaje que evite la caridad y la benevolencia. Un lenguaje que no amontone opresión sobre más opresión. Y es lo que hace en el fondo este problema ontológico de los grupos sociales o esta concepción de las necesidades educativas especiales. La siguiente, por favor. Esto nos lleva entonces, la siguiente, nos lleva a reconocer entonces que, ya entrando de lleno a lo que vamos a mirar, que la educación inclusiva va a tocar a la multiplicidad de formas del humano. Hablar de inclusión no es aumentar el número de niños matriculados en la universidad, en la escuela o en el museo o en la biblioteca, sino que es cambiar la orgánica de funcionamiento, la gramática de funcionamiento, cambiar los desempeños epistemológicos de la imaginación bibliotecológica. Y en ese sentido, creo yo que la neurodiversidad nos da pista justamente para romper con estas ideas reduccionistas de la discapacidad como una patología o como un problema individual y nos lleva a entender que la discapacidad es algo que es producido por la propia sociedad. Es decir, como van a afirmar Lynn, Barton, Shakespeare, Oliver, Le Breton, la discapacidad no es un problema netamente biológico, sino que en sus propios términos es una relación cultural, es una relación histórica de un conjunto de opresiones y lo que la convierte entonces en una invención social. Es decir, que la discapacidad es producida por la propia sociedad y esa va a ser la premisa básica del modelo social de la discapacidad. La siguiente. Bueno, la neurodiversidad va a ser uno de los principales conceptos que va a surgir alrededor del año 2000, 2002 y va a ser acuñado por una socióloga australiana llamada Judy Singer. Esta idea de la neurodiversidad va a coincidir con el modelo social de la discapacidad en el punto en que van a superar las concepciones negativas de las distintas variaciones del humano que están atravesadas por la ideología de la anormalidad. La neurodiversidad va a provocar una revolución que a mi modo de ver va a encontrar algunos presupuestos de la sociología crítica de la discapacidad. Estos puntos de conexión entre neurodiversidad y sociología crítica de la discapacidad se movilizan entre algunos de los principios de lucha cuyos significantes tienen por función alterar los imaginarios sobre la discapacidad, asumiendo que es la propia sociedad la que se encuentra configurada a través de múltiples barreras. Ya, esto que estoy diciendo es la premisa básica del modelo social de la discapacidad. Este argumento es el más extendido a nivel mundial
cuando referimos especialmente al modelo social de la discapacidad. Su argumento más extendido y más conocido busca desvincularse de los trastornos mentales o de las formas patológicas de entender lo humano, asumiendo una posición despatologizante y desdiscapacitadora. Asume de este modo que tales manifestaciones se constituyen formas legítimas de la variabilidad de nuestras estructuras cerebrales. No existe, por lo tanto, una única estructura de funcionamiento de nuestro cerebro. Visto así, se convierte en un proyecto argumental que evita caer en ciertos relativismos y reduccionismos, ya amparados por la sabiduría académica proporcionada especialmente por el mecanicismo y el biologicismo. ¿Ya? La siguiente, por favor. Esto nos lleva entonces a reconocer que la base de la neurodiversidad como categoría de análisis y su agenciamiento político es de carácter sociológico. Por lo tanto, cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de una categoría, en primer lugar, interseccional, en torno a la cual se aglutinan múltiples ejes de desigualdad, pero sobre todo sociológica, es decir, que viene a explicar cómo las múltiples formas del humano son producidas por la propia sociedad. Otra intersección con el modelo social crítico de la discapacidad nos invita a indagar en torno a cómo se produce en la intimidad del contexto social una nueva clase de discapacidad, en particular el autismo. Por eso que en la propia formulación del concepto, por allá, entre 1997 al año 2000, Jody Singer, esta socióloga de la que yo ya les hablaba, propuso que la adición de la neurodiversidad a las categorías del análisis interseccional, y que la interseccionalidad va a ser una corriente, una metáfora, un esquema de pensamiento creado por mujeres afrodescendientes, lesbianas, una gran coalición de identidades construida al margen, desde los márgenes sociales, que va a documentar cómo en una misma trayectoria vital, en una misma historia de vida, pueden coexistir diversos ejes de desigualdad, ya sea por sexo, por género, por raza, por clase, por capacidad. Y eso es muy interesante para mapear los itinerarios de nuestros propios estudiantes. Por eso la neurodiversidad alude a la variabilidad de las estructuras mentales. Fractura entonces la imaginación binaria, que es mediada en términos de grados de diversidad, alto, bajo, medio, blanco, negro, etc., a partir del coeficiente intelectual. Esta racionalidad anula el índice de la diversidad de la inteligencia de la que Feuerstein nos habla y que nos dice desde los 70 en adelante, y aquí también va a coincidir Gardner, que hay un amplio espectro en nuestras estructuras mentales, ¿ya? Que no existe un cerebro único, a pesar que tengamos una estructura más o menos similar, el nivel de desempeño de cada cerebro es único, al igual que las huellas dactilares. Quisiera entonces efectuar el llamamiento a concebir la neurodiversidad como la variabilidad ilimitada de la cognición humana y en particular de la singularidad de cada ser. Una expresión de la multiplicidad que confirma lo que yo defino como ontología de la educación inclusiva, que no es otra cosa que entender las múltiples maneras existenciales del humano o que están aglutinadas bajo el concepto o el sintagma de singularidades múltiples, ¿sí? Y esto va a crear un código de reconocimiento existencial desconocido. Y aquí la pregunta es, ¿cómo accedemos al material de comprensión de lo que significa ser discapacitado? ¿Ya? Porque lo que nos dicen los criterios diagnósticos no documenta la inmensidad de esa experiencia. La siguiente, por favor. Por eso, el modelo social de la discapacidad ofrece una concepción por fuera de los significantes instituidos por lo que tradicionalmente hemos entendido por discapacidad, ¿sí? Tal como se entiende actualmente, es un artefacto de los sistemas de bienestar occidentales. La variación neurológica no es solo natural, sino que es fundamental para el éxito de la especie humana y lo que constituye entonces un código neurogenético complejo. La siguiente. Por eso la neurodiversidad se va a convertir en un concepto político. Aquí lo político no debe ser entendido en términos partidistas, sino como algo que interviene en las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad. Esas reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad son las que producen la estructura cultural, la estructura económica, política, educativa.
¿ya? Y si en esas reglas hay problemas ligados a la segregación, a la opresión, a la dominación, a la violencia estructural, a la segregación, etcétera, vamos a documentar de que esas mismas reglas, esos mismos problemas, van a transferir o van a transferirse directamente a las reglas de funcionamiento del sistema educativo. Por eso que tenemos esa ambivalencia permanentemente, ¿sí? Al respecto, Singer, en el año 2021, agrega lo siguiente, dice que debe quedar claro por lo anterior que nunca se pretendió que así fuera. Simplemente la neurodiversidad nombra un hecho indiscutiblemente sobre nuestro planeta, que no hay dos mentes humanas exactamente iguales. Y lo usa, dice ella, para nombrar un paradigma para el cambio social positivo, ¿sí? Y lo que en el fondo no está diciendo Judy Singer es lo que Feuerstein ya y Gardner y Perkins ya decían hace mucho tiempo, que las estructuras mentales tienen desempeño o niveles de funcionamiento que son únicos para cada sujeto. Y eso es lo correcto, eso es lo propio de nuestra especie humana. Por eso que cualquier mediación cultural tiene que partir reconociendo estos presupuestos que son de un pluralismo ontológico. La siguiente. Esto entonces nos lleva a reconocer entonces que la neurodiversidad no es solo un movimiento en favor de la autodefensa de personas autistas, sino que más bien se perfila para hacer el último gran movimiento en torno a las que llamamos políticas de identidad, que surgió en la era de la modernidad, ¿no? La modernidad caracterizada por generar un complejo biopolítico y biohomogenización, en términos epistemológicos, mapa abstracto del desarrollo, explicaciones universales, sujetos universales. Esperaba que siguiera los pasos de los movimientos de mujeres y de gays lesbianas. Lo que todos estos movimientos tenían en común era que sus miembros eran incomprendidos, devaluados y tratados como ciudadanos de segunda clase, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, vilipendiados y abusados. Las personas, los movimientos de mujeres y gays habían cambiado el mundo y ahora era el turno de las personas del espectro autista. Al mismo tiempo, dice Singer, estaba claro que otros grupos de personas, hasta donde ella sabía, los TDAH y los DIS, también estaban en el mismo barco y necesitaban nuevas formas de coalición, una coalición es un concepto del feminismo que nos dice cómo múltiples identidades se van, o personas que están racializadas, sexualizadas, excluidas, van amalgamándose, van uniendo fuerza y van generando un grupo de resistencia, ¿ya? El nuevo movimiento que imaginé, dice Singer, era algo pegadizo y a eso ella llamó neurodiversidad. La siguiente. Se vuelve entonces un fenómeno político porque justamente, como dice Singer, aglutina a múltiples identidades bajo una misma política de defensa de la identidad. En síntesis, se convierte en un fenómeno memético, una idea cultural que se reproduce viralmente por la asociación de todos aquellos que se involucraron en el concepto. También puede ser concebida como una nueva ola de activistas cuyo deseo consiste en celebrar la función cerebral como una identidad positiva, no como una discapacidad, que pretende la superación del carácter individual, negativo y patológico, reconociendo que las estructuras mentales son el resultado de complejas variaciones del genoma humano. La neurodiversidad es, ante todo, una categoría social, nunca un trastorno prescriptivo de carácter médico. No obstante, Nick Walker argumentó en 2012 que no existe tal cosa como un individuo neurodiverso, porque el concepto de neurodiversidad abarca a todas las personas de todos los estadios o estados neurológicos y que todas las personas somos neurodiversas, ¿sí? Walker, en cambio, propone el término de neurominoridad como una palabra buena, no patologizante, para referirse a todas las personas que no son neurotípicas. Los neurotípicos son los cerebros comunes. Los neurodivergentes son los cerebros que encuentran su propio nivel de funcionamiento. La siguiente. Entonces podríamos sostener que la neurodiversidad ofrece un marco propicio para resignificar los hábitos mentales comúnmente legitimados por la investigación
y la literatura científica acerca de lo que cuenta como parte de la diversidad. La diversidad siempre es una propiedad inherente al humano, ¿sí? No está atravesada por una supuesta alteridad atravesada por la ideología de la normalidad que la convierte en sujetos raros, anormales, extraños, ¿no? Uno de los propósitos consiste en restringir el poder de su significado a través de acciones de medicalización que convierten las diferencias en afirmaciones y en acciones pedagógicas de carácter patológico. Como consecuencia de la ideología de la normalidad, producida en algo más profundo, la matriz de esencialismos e individualismos. Cuando entendemos las diferencias en clave biomédica, sometemos su significante a lo que Mieke Val, una gran teórica cultural, denomina imaginación binaria o esta capacidad de pensar en términos polares o dicotómicos. Así como existe el normal, existiría la normal. Así como existe la heterosexualidad, existiría la homosexualidad. Así como existe Oriente, existe Occidente. Así como existe el blanco, existe el negro. La siguiente. Por eso, la principal bandera de lucha de la neurodiversidad es producir un desempeño epistemológico otro, que permita comprender a todos los seres humanos como entidades biológicas en su propia naturaleza. Tal tarea asume el desafío de desestabilizar parte de la razón objetivista modernista ligada por la psicología, que esencializa las diferencias en vez de asumirlas como entidades biológicas connaturales a nuestra naturaleza humana. Un argumento teórico y políticamente acertado para referirnos a la neurodiversidad es asumir que la diversidad de cerebros es tan maravillosamente enriquecedora como la biodiversidad y la diversidad entre culturas y razas. La diversidad como categoría de análisis, un concepto que nos ayuda a pensar metodológicamente, ¿ya?, es parte de otra noción filosófica relevante, la variabilidad humana, que está a la base de los múltiples modos existenciales del humano, principio que asume la existencia singular y múltiple del ser humano. Es decir, captura lo propio de cada ser, reconociendo que existen múltiples formas del humano o múltiples modos existenciales. La siguiente. Para la socióloga australiana Judy Singer, la neurodiversidad es una palabra adecuada que da cuenta de las recientes evidencias. Madre mía, me quedan 8 minutos y no he dicho nada. Ya. Que da cuenta de las evidencias que en la ciencia del cerebro, la psicología evolutiva y otros campos sugieren que entre los daños, las funciones presentes en los cerebros de las personas diagnosticados con trastornos de salud mental podemos observar destellos brillantes, deslumbrantes de promesas, posibilidades sobre sus propias capacidades. La neurodiversidad es algo mucho más poderoso que decir lisa y llanamente cosas positivas sobre una persona o sobre un grupo social atravesado por alguna discapacidad cognitiva. La siguiente, por favor. La siguiente. Por eso, una persona neurodivergente tiene una o más formas en las que su cerebro funciona fuera de la forma típica. Por ejemplo, las personas neurodivergentes se les puede diagnosticar de autismo, TDAH, TOC, dispraxia, dislexia, discalculia, síndrome de Tourette. En un momento, estas condiciones se trataron como problemas que debían solucionarse. Sin embargo, con la comprensión de la neurodiversidad, ahora tenemos una forma mejor y más apropiada de manejarlo. La siguiente. La siguiente. Por eso, vamos con lo que sigue acá. Por eso, si pensamos en la mediación cultural, tendríamos que decir que la formulación de políticas inclusivas están avaladas por modelos teóricamente educativos y terapéuticos, los cuales proponen la asimilación de la neurodivergencia dentro de los límites de la normalidad funcional y tienen mayor potencial de recepción social positiva y eventual dentro de las redes de poder excluyente. La siguiente. Por eso, Vargas Franco sostiene que entendidas como práctica social, las literacidades, las formas de leer o participar de la cultura escrita, están posicionadas en relación con las instituciones sociales y las redes de poder que las sostienen. Sin duda, aún siendo una de las políticas fundamentales del desarrollo individual y comunitario, su estructura diferencial presenta serios obstáculos para grupos
cuyas necesidades de acceso rompen el paradigma normativo del aprendizaje. Al respecto, Hernández Zamora, un investigador mexicano sobre literacidad, señala que ciertos grupos sociales tienen un acceso diferencial a los recursos de aprendizaje en función de su perfil de clase, género, etnicidad, lengua, estatus social. Este tipo de observaciones son acertadas, aunque en su mayoría incompletas, ya que a menudo desestiman las discapacidades con respecto no solo a la educación convencional, sino que también al aprendizaje entendido desde la perspectiva global de las literacidades críticas. De especial relevancia en este contexto es la participación significativa en actividades culturalmente valoradas y la capacidad de actuar de forma agentiva en los procesos sociales que producen justamente los problemas que habitamos y que nos relacionamos mediante sistemas simbólicos de valores y significados, que van justamente a participar de la comprensión de nuestra identidad cultural. La siguiente, por favor. Por eso, los principios culturales y políticos del movimiento de base de la neurodiversidad se proponen desmontar las posturas médico-terapéuticas que califican la neurodivergencia como un trastorno del neurodesarrollo que ameritaba la búsqueda de una cura, y asimismo los líderes del movimiento ya afirmaban el hecho de que la biodiversidad abarca una forma integral de existencia de circuitos neurológicos diversos. La siguiente, por favor. Por eso podríamos decir que según el CERLALC, las bibliotecas son espacios de aprendizaje, expresiones de encuentro y acceso a la cultura y a la formación a lo largo de la vida. Las bibliotecas juegan un papel preponderante en el desarrollo integral de la experiencia educativa y por ende están posicionadas de manera estratégica a favor de la concientización social sobre la diversidad, la multiculturalidad, el antirracismo, la equidad, el pleno acceso a una ciudadanía libre y autónoma. Como nexo entre el conocimiento, la cultura y el tipo de acción social afirmativa que favorece el pluralismo y las nuevas identidades. Las bibliotecas son un enorme referente del proceso democrático, ¿sí? Con respecto a la adquisición y aplicación de conocimiento en la vida cotidiana y un punto flexible y dinámico de las realidades sociales y económicas que enmarcan día a día a fin de formar una ciudadanía solidaria, proactiva y consciente. Y todo esto nos lleva a pensar entonces en torno a lo que sostiene Castambide Fernández en torno a la pedagogía de la solidaridad, y que él dice que una pedagogía de la solidaridad es relacional, es transitiva, ¿ya? Y es imaginativa. Entonces él dice en el fondo que estos tres elementos podrían ser aplicados a cualquier institución de producción cultural, entre ellos el museo o la biblioteca. La siguiente, por favor. Por eso la representación cultural, bien sea en la literatura o en los medios de comunicación audiovisuales, tiene el peso en el imaginario colectivo. Asimismo, la simbología del lenguaje influencia el espacio de la práctica social, no solo en términos ideológicos, es decir, de las creencias que tenemos o manejamos en torno a la discapacidad y cómo se representa simbólicamente en un texto o en un letrero, en una puerta de un baño, sino también en las prácticas materiales que dan vida propia a dicho simbolismo. La injusticia epistémica, entonces, que la biblioteca tiene que superar, que se reproduce mediante representaciones sesgadas e inauténticas de los grupos minorizados en la literatura y en otros medios de comunicación, acarrea consecuencias materiales en su vida diaria. En otras palabras, vivimos en torno a una representación inauténtica o ficticia en torno al material de comprensión del humano, bien sea mediante el estereotipo, la caricatura, la hipérbole y otras figuras literarias, que distorsionan ya la comprensión sobre el humano. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, si nos preguntamos en torno a la mediación cultural, tendríamos que decir que la mediación cultural construye significado democrática y horizontal. Es una manera diferente de trabajar en las instituciones de difusión cultural. Tomando como referencia el trabajo de Cejudo, considero relevante considerar en torno a los criterios de escucha como actitud, posibilidad como acción y la co-creación como praxis en la articulación de cualquier proyecto destinado a fortalecer las condiciones prácticas de las instituciones y de sus agentes en relación con la neurodiversidad. Y estas tres dimensiones, sumadas a las de la pedagogía de la solidaridad, podrían potenciar una gestión cultural
o una gestión bibliotecológica mucho más abierta a este pluralismo ontológico que va a responder a los múltiples modos del humano. La siguiente, por favor. Por eso, toda institución dedicada al trabajo cultural, y aquí los trabajadores culturales son profesores, activistas, artistas, bibliotecarios, museólogos, mediadores culturales, etc., ¿no? Es clave, en clave de justicia e inclusión, comprende que la democracia cultural no nos habla de acceso, sino de producción, y no se trata de vulgarizar la cultura, sino de generar procesos comunitarios donde imbricar las diferentes maneras de pensar, los futuribles o los futuros de los futuros. La cultura es el espacio para imaginar, explorar, donde las personas utilizamos el recurso del extrañamiento y las áreas de lo desconocido como potencial creativo. La ciudadanía debe y tiene que pensar sobre esto. Finalmente, sostiene Cejudo que el ciudadano debe ser partícipe de esta producción de significados porque con ellos se construyen modelos de equidad y acorde a las personas con capacidad crítica sobre su entorno. La siguiente, no sé si puedo, pero la siguiente. Por eso, una biblioteca es, en clave de todo esto que hemos estado conversando, un espacio de creación contrahegemónica, es decir, contradice sus marcos de valores, los cuales corren de manera paralela con el capitalismo global, y en el fondo todos somos justamente parte de ese capitalismo, parte de ese neocolonialismo, porque habitamos y jugamos ese juego permanentemente. Un discurso para la liberación y la transformación social y ética que trabaja para ampliar nuestras concepciones acerca de la cultura letrada. Debe estar atento a las múltiples expresiones de la cultura y de sus grupos, y en particular se propone examinar la producción de las desigualdades como freno al autodesarrollo. Y también la biblioteca en este sentido no es un simple repositorio de textos, sino un complejo dispositivo que tiene como función leer e interpretar la vida en todas sus manifestaciones culturales y relaciones sociales. La neurodiversidad establece un nuevo horizonte de la sociedad. Y la siguiente, ya para cerrar, es necesario deconstruir las relaciones y los lenguajes de poder que narrativizan el sentido de la biblioteca de corte modernista, desde aquello que representan los principales engranajes de la cultura letrada y que van a reproducir algo mucho más profundo, sistemas de asimilación con la alta cultura, ¿no? Y eso va a neutralizar las expresiones de aquellos grupos que han sido construidos al margen de la historia, entre ellos las personas con discapacidad, que no es otra cosa que un sistema de marginación ontológica. Este compromiso produce un tipo de cultura que legitima la marginación de múltiples expresiones del humano, en la que ubicamos a múltiples colectivos llamados neurodiversos. Si las bibliotecas son construcciones sociológicas, es decir, producidas por una determinada sociedad, histórico-culturales, entonces su conciencia trabaja insistentemente para subvertir aquellos marcos de valores que contribuyen a limitar el potencial de desarrollo de determinados grupos sociales. En el centro de su proyecto habita una profunda y compleja política ontológica. Por tanto, la pregunta acerca de una biblioteca para la neurodiversidad no es otra cosa que una interrogante filosófica que el campo de la biblioteca y la mediación debe asumir con mayor rigurosidad. Es esto lo que inscribe su función en el enfoque de la neurodiversidad que se impulsa o que impulsa hacia una desconocida, ya hacia una nueva pero desconocida condición humana que debemos reaprender y aprender a decodificar. Toda biblioteca es un hecho social que no es ajeno a la justicia epistémica. Y no sé si ya me puedo despedir con la última diapositiva, si no cierro aquí, pero yo quería revisar lo de la sociología de la discapacidad, pero solamente decir, para no aprovecharme en el tiempo, que la sociología de la discapacidad establece con claridad que la discapacidad es una invención cultural, una invención social, que la sociedad es la que produce las barreras y que la discapacidad no nos está informando acerca de el verdadero material de comprensión de lo que significa ser discapacitado y nos invita entonces a reconocer las múltiples opresiones históricas que estas poblaciones han surgido. Y con esto quiero decir que necesitamos aprender de la discapacidad no desde la carencia, no desde la filantropía, no desde el pobrecito, sino desde sujetos que son sujetos de derecho, pero que necesitamos brindar marcos de justicia que efectivamente puedan mejorar la vida de las personas. Muchísimas gracias por este espacio y espero haber aportado algo.